Estamos aquí una vez más en el podcast de Ana Celina. Gracias por suscribirse al canal y tenemos un invitado de honor porque es mi ex jefe, el licenciado Miguel Mora Marrufo, quien fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. Hola Miguel, gracias por estar aquí y salud. Saludcita, gracias Eli, hola. Miguel, háblanos de este tema en el que tú eres experto. ¿Cómo está el tema de la violencia con la niñez aquí en Baja California? Bueno, la violencia en general en el estado está desbordada, ¿no? Es una violencia que hoy está representada no solamente criminal de las organizaciones criminales, sino en la comunidad, en las escuelas, en las familias, y por lo tanto hay víctimas que esta violencia se lleva atrás de ellas, ¿no? Y una de las principales o las más dolorosas desde mi visión, desde mi opinión, desde el corazón de muchas personas, pues son las niñas y niños víctimas. Estamos en un estado en donde al menos han asesinado a más de 350 niños en los últimos años, ¿no? Y ese dato es desgarrador. Entonces, muy complejo, muy doloroso, y no solamente víctimas de distintos delitos como el abuso sexual, las desapariciones, la explotación de niños, el homicidio, sino también el abuso sexual infantil, por ejemplo, que son datos que tienen que ver con las dinámicas familiares, porque más del 70% de los casos son agresores de las propias familias. Okay. ¿Cómo se disparó esto en la pandemia, el abuso sexual infantil dentro del hogar? ¿Crees que fue un gran detonante para que se elevaran estos números? Pues esa es una gran paradoja, porque hubiésemos pensado que porque estábamos todos en casa en confinamiento, los indicadores de violencia en general iban a bajar. Pero lo más desgarrador es que después de la pandemia y en los primeros meses las llamadas al 911, por ejemplo, se incrementan sustancialmente de violencia familiar, y por lo tanto las mujeres, por ejemplo, las madres de familia, las niñas y niños adolescentes fueron las principales víctimas. Entonces la pandemia, como todo, cambió la dinámica en distintas cuestiones de la comunidad, y la violencia fue una de ellas, y a mí me sorprendió, porque yo hubiera pensado eso que te digo, pues estamos en casa, estamos confinados, estoy seguro, y la violencia se disparó. Entonces eso te invita a pensar que no solamente con más policías, con más presupuesto de armamento para combatir el crimen se va a arreglar esto, ¿no? Claro, sino pues, que va más allá, ¿no? Un tema dentro del mundo. Es un tema más profundo, o sea, de construir comunidad, de construir ciudadanía, de detectar zonas y factores de riesgo, de crear conductas y valores. Hoy, lamentablemente, la niñez y la adolescencia está siendo víctimas en sus propios entornos donde deberían de ser más seguros, en su casa y en la escuela, ¿no? Entonces, eso para mí es devastador. Y creo yo que es uno de los temas que cualquier persona que esté en una institución pública tiene que tener muy claro, porque es un problema atacar a corto y a mediano y a largo plazo. Me comentabas hace rato de un trabajo que hiciste cuando fuiste presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual detectaron un tema de niñez involucrada en el narcotráfico. Bueno, hicimos varias estrategias. Yo, aunque todos los grupos de atención prioritaria eran parte de la agenda, sí fueron dos agendas como muy claras que trabajamos, ¿no? La de las mujeres a través de muchas estrategias, como haber solicitado la alerta de violencia de género, que esa es otra historia, sí. Pero una agenda muy principal que trabajamos fue justamente la niñez y la adolescencia con distintas estrategias. Una de ellas, o paralela, fue que iniciamos un litigio estratégico ante la ONU. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos del país mandan informes a los distintos consejos y comités de la ONU, que son los que se encargan de revisar que un tratado internacional se cumpla. Y ya vemos sectores de la comunidad, como la sociedad civil, los organismos públicos de derechos humanos, que somos autónomos, que mandamos otra información que creemos que es relevante para contrastar pues lo que hizo un gobierno y lo que verdaderamente sucede. Lo que nosotros hicimos es documentar por más de 2 años la violencia que estaba viviendo la niñez en todo el país, pero me voy a focalizar en el caso de Baja California, ¿no? Este dato devastador nosotros lo solicitamos en el 2021 por un caso muy doloroso que hubo en la zona este de Tijuana, donde 2 niños fueron víctimas de tortura, de asesinato por la deuda de un padre en materia de narcotráfico. Es decir, no solamente reclutados por el narco, sino en las dinámicas familiares de las personas que están estudiando, pues son víctimas inocentes, ¿no? Porque luego mucha gente dice víctimas colaterales, como si debiésemos asumir ese costo, ¿no? Y no es así, son víctimas inocentes que por el entorno, por su familia, por el narco en este caso, pues fueron víctimas estos niños. Entonces ahí documentamos, lo mandamos a la ONU, se inicia un procedimiento en donde puede haber una sanción, una medida
especial para México en donde se atiende este tema de manera pues prioritaria, ¿no? Ese trabajo lo hicimos en la última etapa de la gestión que me tocó encabezar. ¿Qué otros tipos de violencia en el Estado identificaste? Para la niñez y la adolescencia. Lamentablemente, Baja California, Tijuana en específico, tiene también en indicadores uno de los primeros lugares en todo lo que tiene que ver con trata de personas. De hecho, cuando me invitaste me dijiste vamos a hablar de trata de personas, te dije, yo creo que hay que hablar de violencia general y podemos tocar este tema. Porque la trata de personas... Con la trata. Y ahí te platico que fue el primer tema que yo trabajé como defensor de derechos humanos en el 2009, hace ya prácticamente 15 años, y coordiné un programa contra la pornografía infantil. Eso tú lo sabes porque pues, fuiste parte del equipo, ¿no? Pero en ese momento y hasta ahora, por ejemplo, el PACT, que es una asociación internacional que sobre todo que habla sobre violencia de explotación a niñas, niños y adolescentes, pero específicamente con la pornografía infantil, México es uno de los 3 distribuidores y consumidores más importantes de pornografía infantil en el mundo. Y Tijuana es uno de los puntos en donde hay más incidencia de explotación de personas. Sí, por la frontera, ¿no? Por la frontera y porque todavía no hemos entendido y hemos podido, pues más que erradicar esta zona de tolerancia que tenemos en la Tijuana, disminuir los riesgos que hay alrededor de ello, ¿no? Tijuana es uno de los focos y de las zonas en donde hay más explotación para personas, es decir, la trata de personas. Y como bien sabes, y tú también lo aprendiste, la trata de personas tiene distintas modalidades, ¿no? Una es la explotación de la prostitución ajena, incluso el tráfico de órganos, y una de las modalidades es el turismo sexual infantil y la pornografía infantil. Y ha habido casos documentados en Baja California, tanto de pornografía infantil como de turismo sexual infantil. Entonces, a estas son otros tipos de violencias que viven la niñez y la adolescencia. Otro tipo de violencia que vive la niñez y la adolescencia, ya lo platicábamos, es el abuso sexual infantil, la violencia familiar, la violencia, el infanticidio, que es algo que todavía no se ha normado y legislado como tal, que se aborda como temática, pero esa es una de las propuestas que yo tuve y que se quedó en trabajo en la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos, pues para avanzar en, tal vez pensar en un instrumento que reconozca que en una zona, como en el caso de Baja California, pues están asesinando a nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Eso es el infanticidio, ¿verdad? Así es. Es una violencia extrema hacia las niñas y niños. Qué fuerte todo esto que nos platicas. Me comentabas también de un tema de niñas y niños desaparecidos. En distintos sectores o regiones de México, porque cuando yo llevé este tema a la federación, algunos estados me dijeron, oye Miguel, en nuestros estados, si bien no hay tanta incidencia en las víctimas de homicidio doloso, ya no estoy hablando ni lesiones, porque este dato de más de 300 niños víctimas de homicidio, las lesiones se aumentan a miles de lesiones en el estado en los últimos años. Pero había otras regiones del país que tenían que ver con la trata, por ejemplo, Tlaxcala. Históricamente también es un estado de tránsito de trata y también donde hay trata, pero hay otras regiones en donde hay una incidencia en desapariciones. Baja California es uno de los estados con mayor número de desapariciones de personas en general, y en los últimos años ha venido disminuyendo la media edad, ¿no? Tal vez no niñez y adolescencia en mayor incidencia, pero sí la adolescencia. Hay muchos jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes que pues han desaparecido en los últimos años. Entonces, cuando hay una violencia generalizada, que es con lo que empezamos, ¿no? Y se va traduciendo en distintas formas de violencia, ¿no? Que finalmente colocan en un caos, ¿no? Y para mí en un contexto devastador lo que está sucediendo en la entidad, porque no nomás tenemos un enemigo que son las organizaciones criminales, sino como inicié, estamos con violencia en casas, en las escuelas, en nuestros trabajos, ¿no? La violencia laboral también ha aumentado, y eso te invita a pensar que no solamente, más bien que requerimos de una introspección y de una intervención profunda en nuestras comunidades para cambiar esto, y esto no se hace ni con el discurso, ni de la noche a la mañana, ni con más policías. Verdaderamente tenemos que construir paz, ¿no? Y eso es como tratar de voltear todo esto trágico, como iniciamos el podcast, de pues, cómo se arregla esta bronca, ¿no? Entonces, pues más o menos así está la situación en el estado, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de
personas desaparecidas. Recuerdo una vez que me tocó hacer un acompañamiento a un colectivo y estuvimos en campo buscando a personas desaparecidas. Y yo creo que nadie de los que no hemos vivido ese tipo de violencia nos podemos dar cuenta del dolor que estas familias sienten. ¿Cómo crees tú que vamos avanzando en el tema de víctimas en el Estado? Mira, hay distintas contradicciones, ¿no? O paradojas que hay en el avance de la política pública. En los últimos años se ha avanzado sustancialmente en tener leyes, normas, procedimientos, instituciones que ahí están, ¿no? Están operando en este momento, es decir, con presupuestos que no son los idóneos, pero que progresivamente pues, han venido aportándose y abonando a resolver distintas problemáticas. En el tema de desapariciones, la problemática tiene que ver con, uno, que hoy siguen desapareciendo personas, y eso hace que no podamos disminuir, por ejemplo, las personas que no han sido localizadas. La identificación forense es sustancial. Entonces, mientras, si hoy dejaron de desaparecer personas, seguiríamos teniendo una bronca, ¿no? Para encontrar a las que no están, para identificar a las que están en panteones forenses, para la parte de reparación, que no solamente es lana que se le da a las víctimas, sino toda la parte psiquiátrica, psicológica, de integración otra vez a comunidad, de su recuperación del proyecto de vida. Pero la bronca es que al día siguen desapareciendo personas, y mientras la problemática no disminuya hoy, toda la parte anterior nunca va a ser suficiente, ¿no? Y para mí este fenómeno, sin disminuir cualquier otro tipo de delito y fenómeno de violencia, este es uno de los más desgarradores, porque no puedes llevar un duelo, no puedes saber lo que está sucediendo. Entonces sí, como tú dices, en campo los colectivos son los que más se han rifado y los que más han impulsado esta agenda, pero sí todavía, mira, yo lo he dicho muchas veces, política pública que no tiene verdaderamente un presupuesto ideal no es una política pública integral. Entonces, tenemos que dejar de gastar en otras cosas del sector público. Se gasta muchísimo en comunicación, muchísimo en publicidad, muchísimo en las estructuras de los funcionarios, y no se destina verdaderamente a la política pública. Y política pública que no tiene lana no es política pública. ¿Existe ya en funciones una comisión de atención a víctimas aquí en el Estado? Sí, pues fue uno de los temas que a mí me tocó trabajar. La ley de víctimas, la ley general de víctimas se publicó en el 2013 a nivel nacional. Llegó aquí hasta el 2018, 5 años tarde, pues finalmente se publicó, y a mí me tocó publicar 2 recomendaciones que pedía justamente pues, que se creara la comisión, que tuviera un presupuesto para los fondos para la reparación de las víctimas, que hubiera una persona comisionada ejecutiva de la Comisión de Víctimas. Ya está eso, y hay una comisión de búsqueda de desaparecidos. Es decir, como te decía, sí se ha ido avanzando, pero cuando los fenómenos y las problemáticas son así de complejas, es insuficiente todo este esfuerzo, ¿no? Y cuando el daño es que se pierden vidas, que desaparecen vidas, pues no hay esfuerzo que sea suficiente. Tiene que ser inacabado y progresivo todo el tiempo. ¿Qué crees tú que sería una buena estrategia ¿cuál crees tú que serían las herramientas ideales para brindarles a los familiares de las personas desaparecidas en el tema de la reparación del daño? Más allá del tema económico, porque pues, no tiene un precio el perder una vida, ¿no? Entonces, más allá de este apoyo que se les brinda, ¿qué más crees que hace falta? Yo creo que hay algo, y eso lo vimos y tú lo sabes en cada uno de los casos que conocimos, es que la víctima, más allá que la deficiencia de una institución, o que se duela de la deficiencia de un derecho, de un procedimiento, de una investigación, me parece, y eso no lo puedo creer todavía, que no hemos avanzado en tratar con dignidad a las personas. O sea, la parte de darles, verdaderamente escucharlas, acompañarlas, ser empáticas y tratarlas con dignidad, eso es una parte fundamental, y de eso se duelen mucho los colectivos. Deberíamos de empezar por ahí, pero tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, creo que también la plena participación en la toma de decisiones, ¿no? El propio fenómeno ha hecho que ha habido desencuentros entre los propios colectivos de víctimas, y eso es producto de la ineficiencia de las autoridades, nada más, no de los propios colectivos. Y me parece que la verdaderamente participación en la toma de decisiones, en la implementación de las políticas, en cómo cómo verdaderamente cachamos la opinión de los colectivos,
para ver cómo reparamos pues, su circunstancia, ¿no? Y esto tiene que ver, y finalmente lo aprendí en algo que incluso pues es algo muy doloroso y muy complejo de abordar. Finalmente lo que quieren es a su familiar. Entonces tienen que destinar más recursos a identificar cuerpos, a búsqueda en vida, a búsqueda en campo, y eso demanda una técnica, una destreza, una antropología forense, una serie de expertos que se dediquen a eso, y hay un círculo vicioso porque tampoco estamos generando más profesionistas en ese sentido. Entonces, de que se puede, pues mucho es la voluntad política, pero mucho también es lo que te decía, la voluntad se debe ver demostrar mayores recursos para estos fenómenos. Sí, porque a mí se me hace impresionante cómo estas colectivas tienen que buscar recursos para ir a hacer las búsquedas y encontrar a sus familiares desaparecidos cuando pues, viene siendo un trabajo del Estado, ¿no? Pues sabes que hay funcionarios hasta que se tomaron fotos dándoles palas y picos para la búsqueda, en lugar de tomar la responsabilidad de esa función que es del Estado principalmente, que tienen que participar las víctimas si ellos así lo desean, pero no puede ser posible, ¿no? Sí. O sea, obviamente quien tiene la mayor motivación de encontrar a su familiar es uno mismo, ¿no? Pero el Estado es el obligado, ¿no? Y las normas ahí están. Entonces también la falta de cultura de cumplimiento de la legalidad como servidores públicos, creo que es algo que ya tenemos que avanzar en una parte punitiva. ¿Qué significa esto? Que ahí están las leyes, ahí están las normas, pero las autoridades no tienen consecuencias cuando no cumplen con sus obligaciones. Y ese es un trabajo que hoy en un proyecto político que, como sabes, me parece que es sustancial impulsar desde la parte legislativa, ¿no? Ahorita que platicas esto del proyecto político en el que estás y retomando un poco de lo que comentabas hace rato de la importancia de meternos más a la comunidad, y yo recuerdo, y lo puedo confirmar cuando trabajé contigo, que traíamos mucho esta bandera, este emblema de meternos a la comunidad, crear comunidad. ¿Qué estrategia harías como tal ya más concreta en el tema de la violencia? En el tema de la violencia, bueno, también esto es algo con lo que estoy peleado últimamente porque me molesta que haya personas que están buscando un cargo legislativo promoviendo cosas que le tocan al Ejecutivo, ¿no? Pero definitivamente la función de un legislador, que es el espacio que yo estoy buscando, pues tiene que ver con hacer y reformar leyes, ¿no? Que es esta parte de lo que yo decía y lo que vengo sosteniendo. Me parece que sí hay que revisar ciertas normas y sí hay que revisar que se armonicen ciertas normas, pero me parece que tenemos que buscar mecanismos distintos para que quien no cumpla con esas leyes verdaderamente tenga una sanción, ¿no? Acuérdate que nosotros platicamos cuando estábamos en la comisión que hubiera un padrón y un registro de antecedentes de violaciones a derechos humanos, ¿no? De autoridades que ya las han cometido. Entonces la parte de sancionar, ya sea administrativa o penalmente, a funcionarios que no cumplen con su mandato, eso es algo fundamental, ¿no? Y eso es algo que sucede en otros países, pero que aquí parece que no se nos olvide. Sí, no, o sea, no, deja tú actos de corrupción, o sea, pues me paso por donde sean las leyes y no pasa nada, ¿no? Pues ahí estoy. Entonces, la parte de verdaderamente someter un proceso de sanción a servidores públicos que son ineficientes, que no cumplen con sus obligaciones, es algo fundamental. La segunda me parece que es la parte ciudadana. Como sabes, hay distintos espacios donde se supone que debe participar la sociedad de la toma de decisiones. Y entre que las autoridades hacen lo propio para que no haya una verdadera participación y la apatía que tenemos en la comunidad, no hay un verdadero control ciudadano de la toma de decisiones, ¿no? Y Baja California somos uno de los estados que menos vota, y no podemos decir que tenemos ni siquiera una democracia representativa, menos en la que participamos. Entonces también hay que impulsar mecanismos que sean más fáciles para la ciudadanía, para que verdaderamente ocupen los espacios públicos. Por eso el proyecto que yo voy me parece un proyecto que por eso tomé la decisión, que tú sabes que yo nunca he estado en esta parte, siempre he sido defensor de derechos humanos, pero bueno, me motiva el hecho de que den un espacio a un ciudadano como yo, que tiene un perfil de defensor de derechos humanos, para que ocupemos instituciones públicas para la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, como gestor y como interlocutor, ¿no? Esta parte me parece que es fundamental porque la ciudadanía no se siente verdaderamente representada, ¿no? Entonces, alguien que sí sea celoso de la zona, del distrito que te toca, pues de representar las broncas que hay, ¿no? Sí. Aunque no te toca el bacheo, pero hay una autoridad que sí le toca, ¿no? Entonces, el primero que tiene que estar dando lata e insistiendo sobre eso, pues es el que verdaderamente está representando a ese pueblo, ¿no? Entonces, hay distintas propuestas ya en lo particular, ¿no? Que no nos da el espacio para hacerlo. Por ahí los invito a seguir mis redes y mis plataformas para que vean la propuesta en específico, pero más o menos en esencia, en espíritu, pues por eso estamos aquí, ¿no? Muy padre.
Miguel, gracias por compartirnos esto. Para cerrar, nuestro patrocinador oficial es Tulana Finanzas y te queremos hacer una pregunta. ¿Cómo te ves en tu retiro? En mi retiro me veo leyendo, escribiendo, trabajando lo menos posible, sí en playa, pero también en distintos espacios, con Kio, mi esposa, a lo mejor en una cabañita aquí o allá, y tranquilo, sobre todo en paz, y que mis hijos sean felices, ¿no? Que hoy me acompañó Valentina aquí al escenario, ¿no? Entonces, sobre todo eso, y pues con tranquilidad, ¿no? Pues salud por eso. Salud. Y esperamos que ya estés haciendo algo por ello. Y no olviden suscribirse al canal y síganos en las redes sociales. Gracias.